Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Andrés y en este podcast me gusta compartir reflexiones de vida y hablar sobre diferentes experiencias y formas de ver nuestra sociedad. El día de hoy los quería invitar a charlar sobre la culpa por exponer al victimario. Este es un tema muy interesante que seguramente todos quienes han experimentado algún tipo de violencia en alguna etapa de su vida van a poder empatizar. Cuando se habla de victimario en derecho, de lo que se está hablando es de la parte activa en un hecho de violencia. ¿Qué quiere decir? La parte que está ejerciendo violencia sobre un otro. Vendría a ser la persona A o personas, porque puede ser un grupo de personas, ejercen algún tipo de violencia sobre la persona B o un grupo de personas también que puede ser sobre quienes se esté ejerciendo la violencia. Por ejemplo, podemos hablar de un jefe que esté ejerciendo violencia sobre todo un grupo de trabajo. Y por el otro lado, cuando se está hablando de la víctima de violencia en derecho, se está hablando de la parte pasiva, quien está recibiendo sobre sí el acto de violencia. Una vez que tenemos como enfocados estos dos conceptos, yo puedo distinguir si yo estoy ejerciendo violencia o si yo estoy siendo víctima de algún tipo de violencia. Los tipos de violencia son muy variados, va a variar, puede ser por ejemplo violencia psicológica, puede ser violencia emocional, puede ser algún tipo de violencia física, algún abuso sexual. Todos esos son tipos de violencia que en nuestra sociedad, bueno, actualmente tenemos todavía muchos de estos tipos de violencia y como vemos, si vemos nuestra sociedad el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que la violencia está escalando. Una vez que tenemos claro estos dos conceptos, vamos a charlar un poquito sobre lo que es la culpa por exponer al victimario. Como dije al principio, seguramente que todos quienes han experimentado algún tipo de violencia van a poder como empatizar con esta sensación de culpa a la hora de señalar a la persona que está ejerciendo violencia sobre nosotros. Esto nos sucede, bueno, dependiendo del ejemplo, ¿no? De qué situación se trate. Si estamos hablando de una familia, si ponemos un ejemplo, hablamos de un papá que está ejerciendo violencia sobre una mamá y sobre los hijos también. En este caso, si los hijos quieren exponer la situación de violencia, si quieren hablarlo, si quieren contarlo, seguramente les va a pasar que por un lado van a sentir culpa a la hora de señalar a este papá, principalmente porque, bueno, el papá es la persona que los está criando, es la persona que los trajo al mundo. Entonces, desde ahí, señalarlo y exponerlo es todo un viaje psicológico para quien está siendo víctima de esta violencia. Y por el otro lado también tenemos el otro factor que seguramente que si ese papá está ejerciendo violencia desde hace muchos años sobre la familia, es posible que la mamá esté justificando las acciones de ese papá de alguna manera. A veces lo que sucede mucho es que la mamá empieza a justificar diciendo que, bueno, que no lo puede controlar, que es más fuerte que él, que no tiene, que en la infancia la pasó muy difícil. Entonces desde ahí empieza a justificar las acciones del padre como si, pese a que están mal, como que, bueno, hay que dejarlo pasar. Hay que dejarlo pasar y hay que callar. Esa actitud de la madre precisamente es la dificultad de esa mamá de no poder poner límites, ya sea por miedo, por inseguridad, por algún tipo, no sé, a veces pasa que por una cuestión económica la mamá no puede poner ese límite porque sabe que el padre es el que está sosteniendo todo lo económico de la familia y tiene mucho miedo de poner ese límite, de terminar la relación o de... Porque bueno, precisamente muchas veces poner ese límite significa terminar la relación porque quien es victimario no siempre puede frenar sus impulsos. Por supuesto que sí se puede, ¿no? Sí hay casos de personas que se comprometen y hacen un trabajo terapéutico y empiezan a sanar ciertos dolores que los llevan a sostener esos actos de violencia, pero la gran mayoría de los casos cuando se está trabajando en derecho y se ve los diferentes casos de violencia, el victimario no termina de cambiar las acciones violentas, sino que o las hace más espaciadas en el tiempo, entonces como más difícil, no sé, en vez de ser todos los días, empieza a hacerlo una vez al mes, y entonces desde ahí eh, es más complejo el cómo, cómo focalizar la cuestión de violencia y poder ponerle un límite y decir, bueno, esto está pasando reiteradas veces. Y por el otro lado también muchas veces el papá, o en el ejemplo, ¿no? Hay diferentes ejemplos, puede ser una mamá, puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe, no necesariamente es un papá, yo estoy dando un ejemplo como para que podamos charlar. Entonces en el ejemplo, muchas veces lo que hace este papá o el jefe o quien sea que esté ejerciendo el acto de violencia
es justificar sus propias acciones, que está estresado, que no puede, que no le sale, que está triste, que se frustró, que está frustrado, no sé, hay diferentes motivos por el cual ese papá va a estar justificando precisamente la violencia que está ejerciendo. Ahí entonces ya marcamos unos cuantos puntos. El principal que va a generar esta culpa por exponer al victimario es esta sensación de justificación y el cariño hacia esa persona. Entonces, cuando yo en mi mente estoy justificando el acto de violencia, lo que me va a suceder precisamente es que no voy a poder ponerle un límite. Lo que nos toca comprender primero es que no existen actos de violencia que estén justificados. No podemos justificar actos de violencia en nuestra vida si queremos tener una vida como sana y armoniosa. Siempre que hay un victimario en nuestra vida, nos toca el ejercicio de empezar a poner límites. Y ese ejercicio de poner límites, si crecimos en una de estas familias en las que no ha habido límites o que hemos sido víctimas de violencia, ahí se complejiza porque precisamente sentimos como todas esas trabas emocionales, porque la persona que es victimario de la situación, cuando es señalada, cuando es expuesta, lo que sucede es que la sociedad lo observa, puede observar que es violento, que ha lastimado, que ha abusado. Entonces, como ese señalamiento social, muchas veces queremos como evitárselo, sentimos como que empatizamos con lo que va a pasarle a esa persona si se lo expone y no terminamos de exponerlo. Y muchas veces sucede que la misma sociedad lo termina exponiendo si hay una situación de un delito grave o ejerce violencia de una manera grave y la mamá o los hijos, en el ejemplo, ¿no? Terminan en el hospital y terminan teniendo signos de haber sido golpeados, por ejemplo, o abusados. Ahí el hospital tiene la obligación de hacer esa denuncia. Entonces ahí el mismo acto se termina revelando, bueno, y ahí interviene la justicia, ¿no? Interviene la policía y bueno, se hace todo, se continúa con el caso. Pero para cuando eso sucede, la justicia siempre llega tarde, porque la situación familiar ya es posible que había empezado desde hace muchos años y cuando llega al hospital, cuando llega a hacerse esa denuncia, ya es tarde, digamos, ya la situación viene hace años y ya las secuelas y los traumas generados en el psique de los niños y de la mamá y de la persona víctima, ¿no? Ya están como muy enraizados en esas historias, ¿no? En esas historias de dolor. Lo interesante de esta reflexión y de poder charlar sobre este tema es comprender que lo que nos complejiza el poder poner límites a los victimarios es que constantemente los estamos justificando las acciones violentas y nos olvidamos que precisamente es ese justificativo el que me está evitando poner el límite. Si nos ponemos a hacerle la pregunta de qué es lo que sucede cuando no podemos poner límites, supongamos en el ejemplo que estaba dando, si es la mamá la que no está pudiendo poner límites, muchas veces lo que sucede ahí es que son sus propias historias, son las propias historias de esa mamá la que le están evitando poner esos límites. Haber crecido en familias violentas, como que la historia se repite, es esto que siempre se habla en terapia y desarrollo personal, cuando se dice que las historias se repiten. Si yo no sano una historia, la tiendo a repetir. ¿Por qué? Porque como son patrones inconscientes los que nos van llevando a repetir las historias, siempre que yo viví una historia de violencia o algún tipo de maltrato, voy a volver a repetir esa historia. Entonces ahí nos toca como preguntarnos y empezar a hacer ese viaje interno, a ver cuáles fueron mis historias, qué fue lo que cómo fue mi infancia, cómo la viví, fui víctima de algún tipo de violencia, empezar a investigar, empezar a conocer más, a leer libros de desarrollo personal o empezar a estudiar los diferentes casos de violencia en nuestra sociedad, como para yo poder empezar a ver mi propia historia y tomar conciencia de si yo fui víctima de violencia o no. Una vez que encontramos nuestras historias, podemos empezar el trabajo personal a sanar esas historias para yo poder poner límite a ese jefe, a mi pareja o a quien sea que está ejerciendo violencia en mi vida actualmente. Ahora, si nos vamos a la sociedad, también nos vamos a dar cuenta de cuántas veces hemos vivido violencia en las sociedades, ¿no? Personas gobernantes que han sido déspotas y nos han como ejercido actos de violencia y precisamente esa violencia institucional que muchas veces se vive está amparada
por el mismo sistema y nosotros cuando estamos trabajando dentro de una institución, lo que nos sucede es que tenemos ese miedo a poner los límites por quedarnos sin trabajo. Entonces, cuando tenemos ese miedo a quedarnos sin trabajo, se dificulta el poder hablar de estos temas y poder señalar al jefe o a quien sea que me esté ejerciendo violencia sobre mí. Y ahí nos toca empezar a preguntarnos como sociedad de qué manera podemos empezar a resolver estas cuestiones para que no se sigan repitiendo, para que esta violencia institucional se visualice y podamos como ponerle límites a estos tipos de violencia. Ahora, algo interesante de los victimarios cuando empiezan a justificar sus actos de violencia es que precisamente nos hablan de sus propios dolores, nos dicen lo mucho que han sufrido, lo frustrados que están y que es el motivo por el cual ejercen violencia. Ahí precisamente nos toca tomar conciencia de que nada justifica un acto de violencia. Todos hemos pasado dolores, todos nos han pasado situaciones que nos han dolido, que nos han lastimado, que nos han hecho sufrir, pero eso no justifica el yo repetir ese acto de violencia. Precisamente, si nos vamos a las películas, siempre existe este mito, ¿no? Este mito entre el villano y el héroe. Y si miramos como los mitos de creación de cada uno de estos, incluso hay autores que escribieron libros sobre el viaje del héroe y Joseph Campbell, por ejemplo, es uno que habla de, precisamente el héroe de las 1000 caras, que él habla del viaje que hace, el viaje arquetípico de todo héroe. Bueno, ese viaje arquetípico que es atravesar los dolores, precisamente nos está hablando de que un héroe se vuelve un héroe a medida que sana sus dolores, pero un villano también se vuelve villano en la medida en la que no sana sus dolores. Y ahí nos toca tomar conciencia de que precisamente es el sanar lo que diferencia a un héroe de un villano. Ahora, un villano, si se lo sigue justificando, si se sigue justificando su accionar, si se sigue justificando su violencia, si no se lo señala, si no se le pone un límite, nunca hace ese viaje del héroe a preguntarse a sí mismo: ¿esto que estoy haciendo, este acto de violencia, está bueno? ¿Lo sigo sosteniendo? ¿Quiero seguir viviendo mi vida así, perdiendo relaciones, perdiendo mi familia, quedándome solo? Esos procesos en los que el villano empieza a encontrarse con su propia sombra, con los resultados de su accionar, es lo que lo motiva a transformarse. Pero si esos límites nunca son puestos, a veces no, a veces empeora. A veces eligen seguir teniendo actos más graves de violencia. Pero muchas veces sí que sucede que frente a los resultados de su accionar, no sé, en un caso más simple, ¿no? Un jefe que haya sido 2 o 3 veces jefe y lo hayan despedido en más de una oportunidad por haber tenido algún tipo de acto de violencia sobre los colaboradores que están en la empresa, y seguramente que para la 4ª vez se lo va a preguntar y va a empezar a decirse: esto que estoy haciendo, así como estoy actuando, ¿lo voy a seguir haciendo o voy a empezar a transformar mi forma de ser líder, por ejemplo? Bueno, ese es un ejemplo. Si nunca se le pone ese límite a ese jefe, si sigue siendo jefe después de 20 años en la misma empresa y sigue siendo igual de violento, y a veces sucede que la empresa le sirve como está ejerciendo violencia a ese jefe, porque de alguna manera todos los que están colaborando bajo el servicio de esa persona, quienes están que están dentro del equipo de trabajo de ese jefe, seguramente les sirve que todos como que estén enojados con ese jefe y creyendo que es el problema, pero en realidad es la misma empresa que está como encubriendo esos mismos actos. Y bueno, ahí también nos toca preguntar a cada uno de quienes están en diferentes empresas o en espacios de liderazgo empresarial si esa es una forma de llevar adelante sus empresas, tener personas que lideran utilizando la violencia, cuando ya hoy por hoy sabemos que esa no es una forma de liderar y que no lleva a ningún lado a las empresas ni al crecimiento del equipo de trabajo. Si nos ponemos a hablar de violencia y nos ponemos a ver en películas del cine y demás, como estaba hablando antes, hay una película muy interesante que se llama La cabaña, que es una película que habla de una situación de violencia muy profunda en la que el papá, el protagonista, que es un papá que tiene 3 hijos, experimenta el haber perdido a su hija más chiquita a manos de un abusador que la abusa y la mata. En esa película, que es muy cruda, ver cómo ese papá vive esa experiencia,
y que es una experiencia que en la sociedad se está viviendo, no es que es una experiencia sacada de la ficción y que no existe, no, es una experiencia que se vive. Hay muchísimos casos de homicidios y abusos sobre niños. Entonces, en esta película que te muestra precisamente ese acto, que es un acto aberrante, es un acto muy doloroso de ver, pero nos muestra el viaje que hace el padre para poder sanar precisamente ese dolor y no convertirse en un villano. Ahí está el punto de inflexión, que ese papá elija trascender ese dolor y no cometer un acto de violencia sobre su familia y sobre la persona del abusador. Porque cuando él después de que sucede ese evento, que pierda a su hija, él empieza a vivir todo un viaje psicológico de dolor y empieza como a volverse agresivo con su familia o estar como malhumorado, estar como molesto, se empieza a alejar de la familia empieza a sufrir y como que no se logran reunificar después de esa situación, de esa experiencia tan dolorosa. En ese punto en el que el padre vive esa experiencia dolorosa, él en el avance de la película tiene un punto de elección entre que él le toca elegir si se va a convertir en un victimario y va a matar al asesino de su hija o si va a transformar esa experiencia. Y es interesante que en la película lo muestran como es todo un viaje psicológico, porque él tiene un accidente y mientras está como en un coma, tiene como todo un viaje psicológico en el que se encuentra con Jesús, con Dios y hace todo un viaje de sanación. Entonces, esa parte está muy interesante porque precisamente nos habla de sanar los dolores versus convertirse en un villano, digamos, y repetir ese patrón de violencia en la sociedad que, como dije en una parte del podcast, lo estamos viendo mucho cómo la violencia en la sociedad está aumentando y nos toca tomar conciencia precisamente de eso. ¿Quiénes vamos a ser nosotros? Si vamos a ser meros espectadores o si vamos a tomar las riendas de esta situación social y vamos a poder empezar a transformarlo. No porque sea algo que suceda de un día para el otro, al contrario. Como yo lo veo, el primer paso es empezar a concientizarnos de que la violencia es algo que no se frena sola, sino que tenemos que empezar a visibilizarla y aprender a poner límites y salir de ese rol de víctima y empezar a aprender a poner límites y dejar de justificar la violencia. ¿Cuál es entonces el foco de este podcast? ¿Qué es lo que más le quería traer? Bueno, que el punto a trabajar en nosotros es esa culpa, esa sensación de sentirme culposo por exponer a la persona del victimario, por qué señalarlo. Me siento culposo por señalarlo, por mostrar sus actos. Y parece que la víctima se tiene que sentir vergüenza de lo que le pasó. Eso se ve mucho en casos de abusos sexuales, por ejemplo. Cuando ha habido un abuso sexual, cuando se experimenta abuso sexual en la infancia o en la adolescencia o en la adultez incluso también, lo que sucede mucho es que se tiene vergüenza de decir lo que nos pasó. Me pasó esto, me abusaron, me pasó aquello. Todavía hoy se ve mucho esa vergüenza de sentir que hicimos algo mal o que nos equivocamos o que pasó algo por mi culpa, vamos a decir. Entonces sentimos como esa vergüenza de sentirnos mal por ser víctimas y precisamente ese mismo sentirme mal, que muchas veces está alentado por el mismo victimario, no nos deja exponerlo y decir lo que pasó. Y por el otro lado, lo que sucede también mucho en las familias, cuando el abuso en la niñez, por un lado hay como todo un amparo de la familia que lo cubre, si es una persona familiar, no sé si es un tío, si es un hermano, tal vez se lo saca de la familia, pero no se inicia ninguna acción judicial. Entonces como que se lo ampara, como que se lo tapa para que precisamente esta persona del victimario no sea señalada y no que no viva las consecuencias de sus actos. Pero ahí cuando no permitimos que los victimarios vivan las consecuencias de sus actos, precisamente lo que estamos haciendo es convertirnos en cómplices de esa violencia. No la estamos frenando, no la estamos visibilizando y no estamos acompañando a la víctima a que tenga la fortaleza de expresar lo que le pasó y de precisamente poner un límite. Ir a la justicia, hablar con quien tiene que hablar, o a veces la justicia hoy por hoy como está funcionando, muchas veces no da respuesta y es peor la respuesta que da la justicia que la que puede llegar a tener por otro lado, pero lo que sí nos toca comprender es que el trabajo interno hay que hacerlo y por el otro lado también el poner el límite y visibilizar la situación.
Por supuesto, viendo el grado de gravedad que tenga, ¿no? Muchas veces se resuelve con un límite y con un no, pero hay otras veces que no se resuelve con un no y tengo que acceder a la justicia pese a las dificultades que muchas veces me encuentro ahí. Pero el primer punto a salir o el primer punto a atravesar, que nos toca atravesar, es precisamente esa vergüenza o el sentir que hice algo mal. El, esas preguntas nos va a tocar en nuestro propio trabajo personal y el empezar yo a cuestionarme qué es lo que pasó o qué es lo que viví o qué es lo que significó para mí. Pero eso no justifica que yo siga sosteniendo una relación de cotidianeidad, tal vez con un tío o con un primo o con un hermano o con alguien de la familia que está teniendo actos de violencia. Así que bueno, espero que este audio les enseñe o que les muestre las diferentes caras, ¿no? De la víctima y el victimario, como muchas veces el victimario puede seguir haciendo sus actos por esta justificación de la víctima que no termina de poner ese límite, no termina de decir ese no, y que precisamente tomando conciencia de esto podamos como hacer el viaje a empezar a cuestionarme a mí mismo, empezar a trabajar en mí, empezar a generar fortaleza para yo poder poner los límites. Porque otra cosa que sucede mucho también es que si yo no aprendo a poner mis límites, siguen apareciendo victimarios en mi vida. Si yo no puse el límite a un papá, después no puedo poner el límite a un jefe, después no puedo poner el límite a una pareja, después no puedo poner el límite a un amigo, y siempre empiezan a aparecer personas, o un vecino, y ahí está en el ver cómo el patrón de violencia se repite. Y ahí nos toca ver cómo nosotros, como víctimas, no logramos poner esos límites y seguimos justificando que, bueno, a veces digo, bueno, lo dejo pasar, me callo, no puedo, me da vergüenza, me da miedo. Algo interesante que nos toca saber también es que aunque tenga vergüenza, aunque tenga miedo, aunque esté temblando, de cualquier manera como yo me encuentre, siempre hay que poner ese límite, hay que decirlo. Porque si yo no lo digo, nunca va a pasar no sé, que ese nerviosismo o ese temblor se va a ir solo y voy a poder poner el límite con liviandad. No, porque precisamente ese temblor y ese nerviosismo está porque es mi propio dolor, es mi propia experiencia de haber sido víctima de diferentes tipos de violencia que me impiden hablar o atravesar esas barreras emocionales. Y bueno, una forma de atravesarla es con fortaleza, digamos, como, no sé, a veces nos sucede, por ejemplo, que me da vergüenza estar llorando cuando pongo el límite. Bueno, pero no pasa nada con sentirte triste o sentirte sí, angustiado por la situación. Somos seres humanos, entonces nos toca permitirnos el sentirme angustiado y estar como llorando ante una situación de violencia. No se supone que tenemos que estar como súper fuertes y súper, no sé, con toda la fortaleza para poner un límite. Muchas veces cuando no podemos poner límites es porque nos angustia, nos duele, nos da miedo. Entonces, una forma también es permitirnos sentir eso y no sentir como vergüenza o sentirme débil por estar como angustiado por una situación de violencia. Precisamente una situación de violencia es angustiante, no es una situación linda de vivir. Y la persona que tiene que sentirse avergonzada de lo que está haciendo no es la víctima, es el victimario. El que está cometiendo el acto de violencia es el que tiene que replantearse cómo está actuando. Más allá de que la víctima justifica el accionar y muchas veces lo hace por miedo, por inseguridad, por dolor, por tristeza, sí, por diferentes motivos, por miedo a perder el trabajo. Sí, por supuesto que la víctima tiene todo ese viaje, pero el que está cometiendo la acción es el victimario el que tiene que transformar su accionar, porque es la parte activa de la violencia. Entonces, quien se tiene que sentir avergonzado de la acción que está realizando en todo caso es el victimario. Entonces, aunque estés llorando, aunque te sientas débil, aunque te sientas como, sí, angustiado, aunque se te corte la voz, el no hay que ponerlo, porque sin ese no yo me sigo achicando, me sigo reduciendo, me reduzco, me reduzco, me reduzco y nunca logro terminar de trascender ese no. Hay veces que necesitamos un acompañamiento, necesitamos hacer una terapia, necesitamos hablar con personas que tengan herramientas y nos acompañen precisamente a yo trabajar mi dolor para generar mayor fortaleza a la hora de poner el límite. Entonces, si se dificulta mucho, si yo no puedo poner ese límite, si yo no puedo atravesar esas barreras emocionales, ese es un buen momento para yo poder levantar la mano y pedir ayuda y pedir un acompañamiento a la hora de trascender estos dolores, para
de a poquito yo ir construyendo o ir como sanando los aspectos de mi personalidad que están como adoloridos por las experiencias que viví, y de a poquito ir creciendo, ir volviéndome más fuerte, ir volviéndome como tomar conciencia de todo esto que les estoy trayendo en el audio y otras cosas más que en cada historia personal va a tocar trabajar, y a partir de ahí yo ir creciendo en mi capacidad de poder responder ante estos eventos de violencia. Pero primeramente tomar conciencia de que no es vergonzoso, no pasa nada en el sentirme angustiado, sentirme triste, sentirme débil, sentirme que no puedo, sentirme chiquito ante una situación de violencia, porque precisamente es una situación de violencia, no estamos hablando de ir a tomar mate al parque, es algo que va más allá de lo cotidiano. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión, que puedan como sacar sus propias conclusiones, que se puedan hacer preguntas, si están viviendo algún tipo de violencia, por qué está sucediendo, de dónde viene, cuáles son sus historias, cómo se relaciona con sus historias familiares, si les ha costado poner límites algunas otras veces, y en base a todas esas preguntas que nos vamos haciendo, vamos pudiendo llegar a nuevas conclusiones y sanar nuestros dolores. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.